Del libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor. Cantemos todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley y el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne nació Cristo, el cual está por encima de todos
y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar, y llegada la noche estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Y entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Y de inmediato Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y en cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Honor a ti, Señor Jesús. Gracias. Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy escuchamos en el relato del Evangelio de San Mateo a Pedro que le grita a Jesús: «Señor, que me hundo, ayúdame, que me hundo». Y hoy, en los tiempos que vivimos, también nosotros, los hombres de esta época, le gritamos a Dios: «Señor, que nos hundimos». Hoy caminamos por la vida con esa sensación de que nos vamos a hundir. Pareciera que ya no hay tierra firme donde poner los pies. Casi todo bajo nuestros pies es arena movediza. Pareciera que caminamos sobre un mar fiero o un mar feroz que abre sus fauces para devorarnos. El hombre de hoy, el hombre de nuestra época, el ser humano de nuestra época, a fuerza de sentirse inseguro,
trata a cada momento de agarrarse a la tabla que las olas le arrojan, con la ilusión de llegar a la anhelada seguridad de sus sueños y de sus pesadillas, que a veces ya no sabemos si son sueños o si son pesadillas. En el inconsciente humano hoy nuevamente existe el fantasma de una guerra nuclear. Parecía que eso de la guerra nuclear ya había pasado a la historia. Hoy se vuelve a levantar ese fantasma de una guerra nuclear monstruosa. Huele en el ambiente un olor que nos evoca a la Tercera Guerra Mundial. Dios nos libre. La Segunda Guerra Mundial fue un apocalipsis, y una Tercera Guerra Mundial yo no quiero ni pensar, ¿no? Pero el ambiente a nivel mundial parece que quiere de nuevo empezar una guerra, una Tercera Guerra Mundial, y el fantasma de una guerra nuclear monstruosa se maneja acá en nuestro inconsciente humano. El miedo nos defiende del conflicto. La economía mundial baila al son del dólar y del petróleo, aunque hay que decir que el dólar ya cada vez más, yo no sé por qué, pero el dólar va para abajo, para abajo, para abajo. El petróleo es muy posible que pronto desaparezca como combustible, pero hasta hoy la economía mundial baila al son del dólar y del petróleo, una partitura musical de vaivenes al modo de un vals que sube y que baja según los vientos que soplan, ¿no? O según los vientos que soplen. El fantasma también de la falta de trabajo nos asedia. La droga arrasa cada día más corazones. La familia se desestabiliza. Los matrimonios se rompen, se quiebran. Son miles, cientos de miles de matrimonios que se están haciendo pedazos. La barrera generacional entre padres e hijos cada día es más grande, y la sociedad de consumo, queridos hermanos, nos invita a consumir y a consumir y a consumir más y más, consumir para tirar antes de gastar, por el imperativo de la moda temporera, ¿no? Vamos, en una palabra, el mundo ha dejado de ser tierra firme. Pareciera que caminamos sobre el mar, pareciera que caminamos sobre el mar sin hundirnos, con interrogaciones, sin hundirnos. No nos hemos hundido todavía, pero ¿por cuánto tiempo todavía? ¿Por cuánto tiempo nos mantenemos a flote sin hundirnos? La iglesia, queridos hermanos, también se vive, o en la iglesia también se vive esta sensación. Dentro de la iglesia han aparecido con virulencia inusual las corrientes ideológicas. Hoy hay teologías para todos los gustos, ¿no? Teología popular, teología latinoamericana, teología clásica, teología conservadora, teología de izquierdas, teología de derechas, incluso la parroquia, esa secular estructura se está quebrando también y está haciendo aguas, ¿no? Como una barca rota, como una barca que se hunde. También está haciendo agua por todos lados.
los cristianos andamos desconcertados. ¿Por qué desconcertados? Porque tanta voz que nos llega por todos lados, voces que nos llegan de aquí, voces que nos llegan de allá, voces que nos llegan de acá, y ya no sabemos ni cuál seguir, ¿no? Con tanto mensaje, con tanta voz, uno se pregunta, ¿qué voz voy a seguir? Con tantos y con tan diferentes pastores. Hoy también hay pastores por aquí, hay pastores por allá, hay pastores por acá, y ahora ya no solamente hay pastores, hoy también existen, ¿cómo les llaman? Coaches, ¿no? Existen coach. Antes eran nomás pastores, no, ahora también hay coach, hay en fin, un montón de cosas que ya no sabemos ni cuál voz escuchar, ¿no? Se ha perdido aquella añorada uniformidad de antes, una uniformidad basada en la obediencia ciega a los superiores, y pongo entre comillas y con interrogaciones, portavoces de Dios. Y la barca de Pedro, queridos hermanos míos, o mejor dicho, la barca de Jesús, el único capitán de esta nave que es impulsada por el Espíritu, se siente amenazada por tantas y por tantas olas. El Evangelio del Nazareno nos parece a los cristianos tierra firme. Sí, el Evangelio es tierra firme, pero a veces la vemos tan lejos, a veces la vemos tan lejana. ¿Cómo implantar el Evangelio del Nazareno en este mar lleno de egoísmo, este mar lleno de insolidaridad, este mar lleno de injusticia, este mar lleno de miedo, y esta fuerza que aplasta, este mar de fuerza que aplasta, de honores y también de dinero, ¿no? Queridos hermanos, a mí siempre me ha impresionado mucho este relato, esta escena en la que Pedro se baja de la barca, Pedro se arroja al mar, y se arroja al mar para caminar sobre él, así como su maestro. Solo uno entre los 12 se tiró al agua. De los 12 apóstoles, solo uno se tiró al agua. Uno piensa, acá dentro de nosotros, qué iluso Pedro, ¿no? Y se lanzó no precisamente para nadar, sino para tratar de caminar sobre el agua, y con todo lo que se quiera desprestigiar a este Pedro que ya sabemos lo que significa ese nombre, piedra, y tal vez le pusieron Pedro, o sea, piedra, por cabezadura, ¿no? Pero este Pedro, por mucho que lo queramos desprestigiar, a mí me merece todos mis respetos, y me merece todos mis respetos, porque el milagro no es que un hombre camine por el mar, imagen poética que expresa la naturaleza divina de Jesús. No, ese no es el milagro. El milagro está en que haya quien todavía sueñe todavía en el mar, como si se tratara de tierra firme, ¿no? Y Pedro lo pensó como una posibilidad y se bajó de la barca. Jesús le dijo, ven. Y Pedro se bajó de la barca y trató de caminar en el agua. Oigan, eso no es tan sencillo como muchos pudiéramos pensar. A mí ya me tocó una vez un viaje en barco, y
una noche en ese viaje me salí a la cubierta que le llaman, ¿no? Para asomarme así a ver el agua, primeramente para ver el mar de noche. Ustedes deben de saber que un mar de noche, sobre todo cuando no hay luna, es una boca de lobo, es una oscuridad tremenda, ¿no? Da miedo a la oscuridad que hay en el mar. Y yo me asomé hacia abajo, por donde iba el barco rompiendo las olas, ¿no? A ver el mar, y me acordé de este relato del Evangelio que acabamos de leer, cuando Pedro le dijo a Jesús: si eres tú, que yo vaya caminando hacia ti. Y que Jesús le dijo a Pedro: ven. Y Pedro se bajó del barco, de la barca, para ir hacia Jesús. Y yo me agachaba a ver así el mar, una oscuridad terrible. Y yo decía: ven a mí. Digo, mangos que voy, ¿no? Puros mangos que voy. Es una cosa, de veras da miedo. Simplemente el ver la oscuridad del mar da miedo, ¿no? Y Pedro, queridos hermanos, dijo: sí voy. Y se bajó y trató de caminar, y no lo consiguió del todo, y comenzó a hundirse, y no se ahogó. Y no se ahogó, ¿por qué? Porque sintió la mano de Jesús que lo agarró, y también el murmullo de Jesús que le dijo un reproche a flor de labios: Pedro, qué poca fe, ¿por qué dudaste? Que son las palabras que escogimos para adornar con los pendones nuestro altar. Qué poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estas palabras yo las siento como dichas a todos nosotros también. Hoy ya casi no tenemos fe, ya hay muy poca fe en el mundo. Por eso el mundo se está volviendo un manicomio. Por eso el mundo en el que vivimos traemos tanto problema, porque hemos perdido la fe. Como decía al principio, hemos puesto nuestra confianza en la ciencia, en la tecnología. Nos hemos llenado de orgullo con nuestra ciencia y con nuestra tecnología, pero nuestra ciencia y nuestra tecnología, a fin de cuentas, yo siempre digo eso, la ciencia y la tecnología, a fin de cuentas, nos va a matar. Y ya casi no hay fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hoy también Jesús nos dice a nosotros: hombres de poca fe, mujeres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué tienen miedo? Muy poca fe, hay muy poca fe en el mundo. Ese es el problema, que hay muy poca fe, ¿no? Fíjense que está creciendo la estadística de los suicidios, está creciendo la estadística de la enfermedad esa que se llama depresión. Alguna vez leí por ahí, en algún lado, de una persona, un especialista en la materia, que decía que las enfermedades que más gente está matando en nuestros tiempos, las enfermedades que más gente están matando son la diabetes y el cáncer. Y dice esa persona que la diabetes y el cáncer van a llegar a ser vencidas por la ciencia. Va a llegar un día en que la ciencia va a vencer el cáncer, la ciencia va a vencer la diabetes. Pero dice esa persona que ya viene y ya está aquí una enfermedad que va a matar más gente que el cáncer y que la diabetes juntas. ¿Y saben cómo se llama esa enfermedad? Esa enfermedad se llama depresión. Y la depresión va a matar mucho más gente que el cáncer y la diabetes juntos.
y está creciendo la estadística de la depresión por muchas razones, por muchos motivos, pero el principal porque hay muy poca fe. Ese es el problema. Hay muy poca fe. Y si queremos hacer un mundo nuevo, si queremos crear un mundo nuevo, hace falta fe. Yo diría, no falta fe, falta mucha fe, mucho poder creativo, mucha ilusión y mucho ensueño. Eso se requiere para crear un mundo nuevo. Mucha fe, mucho poder creativo, mucha ilusión y mucho ensueño. Pero además de eso, necesitamos la mano tendida y poderosa de un maestro que nos ayude, agarrados de su mano, a caminar por el mal, porque sin él, como Pedro, queridos hermanos, nos vamos a hundir. El mundo se está hundiendo y se está hundiendo porque nos falta fe. Hay muy poca fe. Por eso, cada vez que proclamamos el credo, yo siempre hago el credo así en manera de pregunta y de respuesta. Y la respuesta que siempre le pido a la gente es: sí creemos, Señor, pero aumenta la fe que nos falta. Y bueno, a propósito de eso, los invito a proclamar nuestra fe en Jesús con el credo.